Nos volvemos a encontrar por estos medios para continuar con nuestra reflexión dominical, siendo ya del tiempo ordinario el domingo octavo, un tiempo en el que se nos viene explicando el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, con Jesús Maestro, que nos va como clarificando cómo aplicar nuestra vida. Por eso a Jesús se le llama Maestro, porque nos habla con la experiencia, con la vida. No es el profesor que nos enseña con métodos científicos. Bueno, domingo octavo del tiempo ordinario del ciclo C de la liturgia, siendo hoy domingo 27 de febrero. Y continuando con estas lecciones, como ya decimos, hoy nos da una explicación más a sus discípulos, aquellos que tienen a Jesús por maestro. Nos dice que Jesús les propuso a sus discípulos un ejemplo. Aquí el Evangelio de San Lucas nos va a poner a Jesús con ese lenguaje, diríamos, simplificado, un poco más analítico, a base de ejemplos para que sea más entendible, podríamos decirlo de ese modo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, pues les dice una expresión fundamental. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Ahí, en esta primera expresión que escuchamos, nos puede parecer muy lógico y rápido para entender. Sin embargo, hay mucho que decir al respecto, porque nos va a hablar de nuestra conducta de cristianos, la conducta que Él mismo nos inspira y en la cual nos quiere formar, para que nuestra vida tenga mayores oportunidades y éxitos. Pero sobre todo, para que nuestra misma conducta nos permita también alcanzar la vida eterna en el cielo. Y que no por una mala conducta nos podríamos incluso condenar o quedar en una ignorancia en la cual no nos resuelve nada. Mucha gente se puede quedar incluso amargada, insatisfecha, frustrada, por no entender correctamente las enseñanzas que nos da Jesús el Maestro. ¿Qué podemos decir? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Evidentemente que no. Esto lo tendríamos que entender todos, pero fundamentalmente yo diría allá papá y mamá, los maestros de la escuela o también las autoridades del pueblo o las normas sociales, o, sobre todo, lo que nos dice Jesús el Maestro, y que solamente lo podemos escuchar pues en la homilía, en la catequesis que se va dando en nuestras iglesias. Por eso, el que no tiene la verdad, pues ahí va a llevar la vida según se le ocurre. A mí me parece bueno esto, o me parece bueno el otro. Hay, hasta el día de hoy, pues una serie de aberraciones en lo que es la formación y la educación. Pongamos un caso. Si no hay dinero en casa, imagínese usted que al hijo se le ocurre buscar dinero a como dé lugar y piensa en robar o meterse en negocios sucios. Y la madre le dice, bueno, ándale hijo, cuídate, nada más que no te cachen, trata de robar con discreción, o porque necesitamos el dinero, o ¿verdad? Ve a hacer esas cosas, o no, simplemente no me digas nada, tú trae dinero a la casa. Pues queridos hermanos, pues es una persona ciega que quiere guiar a otro ciego. Evidentemente que va a meter al hijo en problemas y en conflictos por no saberlo enseñar. O imagínese usted que el padre y la madre, con mucha desfachatez, son majaderos en casa, se sientan los dos a tomar cerveza o qué sé yo, y están los hijos de frente, y lo mismo hablan vulgaridades y todo,
¿Usted cree que con eso se están formando bien esos hijos? Evidentemente que no. Y si ellos son los maestros de los hijos, pues el maestro enseña sobre todo con su ejemplo. Un padre, una madre de familia que no da un buen ejemplo a sus hijos, pues evidentemente que los va a hacer crecer con una serie de defectos y de errores. Lo mismo son las conductas de las normas que nos rigen para una sana convivencia familiar, en que no haya pleitos, divisiones, rencores, envidias, qué sé yo. Todo eso, pues si alguien no tiene la verdad de la cual nos habla Jesucristo, pues nunca vas a enseñar correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el padre como la madre, desde que son novios, diría yo, deben de prepararse para formar adecuadamente a los hijos cuando estos llegan. Y deben de educarlos sobre todo con un buen ejemplo, una conducta honorable, un lenguaje propio, y no en una vida de desfachatez. Lo cual hoy, pues parece que se le ha olvidado a gran parte de la humanidad. Hoy tenemos, en lugar de crecer en nuestras conductas y en nuestra vida espiritual o en nuestras formas de ser, pues hemos degradado la cultura, la educación, hemos degradado el conocimiento de la verdad, no entramos en disciplinas de vida, ¿verdad?, para aprender la doctrina, la sana doctrina del Evangelio, de la fe, de las costumbres propias a las cuales nos lleva Jesucristo, porque ese es el interés por el cual Jesucristo ha dicho todas estas razones, para que nosotros vayamos entrando a una convicción de lo que es la verdad y cómo debe de conducir nuestra vida. Pero quien no tiene ninguna de estas cosas, pues ahí se va a lo que se le ocurre, lo que se imagina, ¿verdad?, a gritos, a formas de pleito casi. Pues eso no. Por eso los hijos hoy también han crecido en una forma irreverente, irrespetuosa, toman conductas vulgares delante de sus padres, no les importa un lenguaje soez, todos se hablan con majaderías y bueno, pues ya cada quien. Y nos despreocupamos. Padres de familia, no se desentiendan de las normas correctas. ¿Cuáles son las normas correctas? Pues las que nos dice Jesucristo. No vayamos muy lejos, pero si nunca lees el Evangelio, nunca meditas la doctrina, evidentemente que no sabes cuál es la verdad. Por eso este es un llamado al mismo tiempo que nos hace Jesucristo, el Maestro, para que crezcamos en la verdad que nos hace libres, la verdad que forma el corazón más que la inteligencia. Tiene que haber convicciones en la voluntad, en el carácter, en el corazón. Amar esa verdad para que no nos tomen el pelo. Si no lo hacemos, evidentemente que un ciego guiando a otro ciego, pues es muy evidente que ambos se irán al desfiladero, al agujero, al tropezón, a las caídas. Continúa diciéndonos el Señor que el discípulo no es superior a su maestro. Aquí hay algo importante, porque Jesús es el maestro y evidentemente que nadie va a ser superior a Jesucristo. Es como el tope o la plenitud de lo que debemos de saber y entender. Normar nuestra vida conforme a Jesucristo. Antes nos decían, oye, ¿qué haría Jesucristo en tu lugar ante esto o aquel problema o situación? ¿Cómo sería la conducta de Jesucristo? Trata por lo menos de imaginarlo y de tomarlo, pero no se trata tampoco de imaginerías. Aquí nos está diciendo lo que debemos de hacer, no son imaginaciones. Esta es la forma de abrir el camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Por eso Jesucristo dice, yo mismo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, el discípulo no es superior a su maestro, aunque hay un dicho muy antiguo que dice, hay de aquel que no supere a su maestro. Pues sí, pero eso lo decimos en tanto los maestros a un nivel meramente humano muy limitado. Y bueno, terminé con este maestro y buscaré un maestro que me haga avanzar en el conocimiento. Eso es cuando se habla
de un conocimiento científico o de una forma más simple. Pero cuando se habla de la vida y del caminar a la eternidad, evidentemente que tenemos que escuchar a Jesús, el Maestro, el Maestro. Él nos abre el camino, Él mismo es el camino. Dice, cuando termine su aprendizaje, el discípulo, pues entonces ya será como su Maestro. ¿Cuánto nos falta para actuar como Jesucristo? Esa es una buena pregunta que debemos de llevar hoy a la reflexión de cada quien. ¿Cuánto me falta para que se reproduzca en mí la figura de Cristo? Eso es ayudarnos a crecer en la vida espiritual que tiene y redunda en la sociedad, en la familia, en los mismos pasos que demos para mejorar nuestra vida en un futuro más luminoso, un futuro más formal, y que no nos quedemos en la vulgaridad del mundo ni en la mediocridad. El Señor continúa diciéndonos algo que es muy importante también, cuando nos hacemos jueces de los demás y fácilmente señalamos los defectos o errores que tienen los demás y casi señalamos o reclamamos aquello. Sin embargo, nadie tiene el derecho de reclamar o de señalar tan vilmente los errores o defectos de los demás. Tenemos la obligación de enseñar amablemente, de decir alguna palabra que corrija a algún hermano, ¿verdad? La corrección. En los padres de familia, como en los discípulos de Jesús, dice más adelante, en otra parte del mismo Evangelio, y San Pablo lo repite incluso con palabras muy directas, ¿no? Corrige a tiempo o a destiempo, oportuna o inoportunamente, le parezca o no le parezca, corrige. Sí, pero nadie puede corregir si lleva una vida ociosa. Yo no le puedo decir a una persona que está aprendiendo, ¿verdad? No robes, cuando a lo mejor yo soy un ladrón por acá. Yo no puedo decir, ¿verdad? Mantente en la pobreza cuando toda mi casa vive entre lujos, como lo escuchamos recientemente por ahí, ¿no? Confórmate con un par de zapatitos cuando los hijos viven en la opulencia y en la vulgaridad. Bueno, pues ahí está un criterio de discernimiento de lo que nos pide Jesucristo. Hay que luchar y superarnos, pero en una formalidad, en la verdad y en la búsqueda misma de alcanzar la eternidad con Dios. Y sin Dios no tenemos la luz suficiente, hermanos. Por eso hay que apegarnos más a lo que nos dice el Evangelio. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la viga que llevas en el ojo, cuando tú llevas, nos dice cómo quieres quitarle a tu hermano la paja en el ojo que no lo deja ver, cuando tú llevas una viga que te impide completamente? Bueno, primero ve y quita la viga que tú traes. Si tú tienes todo un peso de errores, bueno, ¿cómo vas a corregir a tu hermano? ¿Quién te va a creer si tú quieres corregir a uno, pero tú haces todo lo contrario? Podemos estar hablando incluso de la misma verdad del Evangelio, pero no lo llevamos en la vida. Por lo tanto, el Señor nos reclama hipócrita, llevas una doble moral, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. La hipocresía es algo que Jesucristo condenó enérgicamente incluso, y que nos invita a entrar más en la humildad, en la reflexión, ¿verdad? ¿Cuáles son mis errores, mis defectos? ¿No será que estoy mal enseñando a los demás? ¿No será que estoy mal educando a mis hijos porque no ven en mí el ejemplo y el testimonio? Eso es a lo que nos conduce estas palabras. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? No seas hipócrita. Saca primero esa viga que llevas en tu ojo, es decir, esa oscuridad, esa necedad, esa forma que no te permite tener el respaldo de tu conducta. Toda enseñanza
de vida debe de estar respaldada con el ejemplo. Si tú no das ejemplo de una vida cristiana, ¿cómo quieres que tus hijos sean buenos cristianos? Evidentemente que no. Y finalmente nos dirá Jesucristo, el árbol bueno produce frutos buenos. Y no hay un árbol bueno que produzca frutos malos. Si tú llevas toda una norma de vida correcta, pues tu vida dará buenos frutos. Pero si llevas una vida desordenada, evidentemente que dará frutos malos. Ni el árbol malo produce frutos buenos. Eso también nos lleva a salir de una hipocresía, ¿no? Queremos apantallar, hablar, decir, pero mi vida es un desastre. Por dentro yo sé que mi vida no está del todo correcto. Y si no tengo una exigencia en mí mismo, pues evidentemente que no voy a ser un buen maestro para los demás. Y por otra parte, pues mi vida no va a dar frutos buenos, siempre dará frutos malos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Aquí esta parte es fundamental. Más que hablar de un razonamiento científico o lógico, debe de haber convicciones en el corazón. El Señor nos habla pues más al corazón que a la misma inteligencia. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Analicemos simplemente eso, ¿verdad? El manejo de la lengua, ya nos diría el apóstol Santiago, que es de las partes más difíciles de dominar en nuestra persona. La lengua es ligera, o como decimos en el pueblo, la lengua no tiene hueso. Y somos habladores y decimos y criticamos y juzgamos y en fin, una forma soez, impropia. ¿Por qué sale todo eso? Porque esto es lo que hay en tu corazón. De ahí brota el que podamos analizar incluso a una persona. Pues esta persona en su forma de hablar y de ser lleva en su corazón vacío, frustración o lleva pura majadería. Bueno, pues nunca va a dar frutos buenos, siempre dará frutos malos. De la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate qué tanto hablas durante el día. Fíjate qué tanto hablas con Dios durante el día. Fíjate qué tanto hablas con los demás, que no escandalices o que no seas nada más para juzgar o para decir incluso morbosidades, majaderías o cosas malas. De la abundancia de tu corazón no solamente habla tu boca, sino que se refleja en tu vida diaria y en tu forma de ser y de conducirte. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta reflexión simple, sencilla, donde el Señor como maestro nos va explicando pedagógicamente, diría yo, lo que nos ha dicho en el Sermón de la Montaña. Queridos hermanos, pasando a otro punto que es relevante en estas horas y en estos días, pues es todo este conflicto que vivimos con la guerra en Ucrania, donde los intereses tanto de Rusia como de Estados Unidos y otros países se han entrado en un conflicto, porque definitivamente Ucrania, si usted no lo sabe, es un país libre, sí, independiente también, pero es un país de gran riqueza en minerales, en agricultura, en economía, en educación. Es un país verdaderamente de mucha fe, ¿verdad? Allá los cristianos ortodoxos, que son incluso muy metódicos hasta en la expresión de su liturgia. Bueno, pues ese pueblo lleva mucha cultura y lleva mucha riqueza, y el subsuelo es muy rico en minerales y también en su agricultura. Su economía es suficiente para autovalerse como país. Y por otra parte, pues todos los negocios que entran en ese sitio. Bueno, pues Estados Unidos quiere ganar terreno con toda la dinámica de la OTAN,
Ucrania quiere entrar también al mercado libre y más abierto al mundo, pero Rusia en este momento, no tanto los rusos como Vladimir Putin, sabemos que tiene otros intereses en una formación de ideología comunista dominante. Quisiera tal vez recuperar la antigua URSS o la Unión de Repúblicas Soviéticas Comunistas, pero pues eso ya no se da, eso ya quedó superado, pero tal vez no lo entiende, y por otra parte tiene temores de que Estados Unidos, por la OTAN, se acerque incluso a las fronteras con Rusia, o que esté en peligro la misma Rusia, ¿verdad? Y dominando todo el comercio que se genera desde Ucrania, ahí donde pasan los ductos de gas, y Rusia pues casi alimenta en energías a Europa. Así es de que hay muchos intereses económicos, en fin. Todo ese pleito, pues queridos hermanos, ¿cuánto tenemos que rezar para que las cosas se remedien, no por la guerra ni la destrucción, ni matando vidas inocentes de los pueblos o de las ciudades de aquel lugar? Pero eso va a repercutir en la economía mundial y en todos los grandes intereses, incluyendo nuestro propio México. Así pues, el Papa nos exhorta a la oración y al ayuno. ¿Cuánto tenemos que escuchar? Porque el mensaje que ha dado el Papa es para la humanidad, creyentes y no creyentes, hombres de buena voluntad que escuchan estas razones. Vayamos a orar, a pedirle a Dios que ilumine el cerebro de los poderosos para evitar estos conflictos que dañan enormemente no solo a un pueblo, repito, o a una región del mundo, sino al mundo entero. Bien, vamos a pedirle, el Señor, con la fuerza de su Santo Espíritu, iluminará a estas personas y evitaremos grandes conflictos. Debemos de confiar en el poder de la oración. La oración mueve las fuerzas divinas y Dios atiende los ruegos y las súplicas de sus fieles. Por eso vayamos haciéndole caso al Papa Francisco y a todos los obispos para entrar en esa oración. A propósito de eso, el próximo 2 de marzo empieza la Cuaresma, el tiempo propicio de buscar una renovación, una purificación para acercarnos más dignamente a Cristo y poder celebrar con gran alegría la Pascua del Señor entre nosotros. Ahí donde el Señor nos ofrece también la libertad y la resurrección a una vida eterna, a la vida que empieza y podría empezar desde ahora. Aquellos que han resucitado en Cristo y han abandonado el hombre viejo del pecado, pues van tomando un crecimiento en su vida espiritual. La Cuaresma, tiempo propicio para vivir no solo una conversión, sino al mismo tiempo una purificación. Empieza el miércoles de ceniza con un ayuno. El Papa nos está pidiendo que ofrezcamos este ayuno del miércoles de ceniza con mucha oración fervorosa, con un corazón que verdaderamente desea lo que suplica a Dios por la paz del mundo. Vamos a aprovechar este tiempo para invitar a muchos para que entren en oración y que ofrezcan ese ayuno. Hay 1000 formas de ayunar, aunque ordinariamente se refiere a los alimentos, donde entraríamos, ¿verdad?, a suprimir las carnes rojas, por ejemplo, durante los viernes de la Cuaresma, ¿verdad?, la abstinencia de las carnes, pero que es un lenguaje que nos habla a corregir nuestra propia carne, a corregir nuestros impulsos, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros intereses egoístas, a corregir realmente nuestra vida interior. Corrijamos nuestra propia carne y tengamos ese interés de negarnos a nosotros mismos para ofrecer una mejor vida incluso a la familia o a todos los que nos rodean. La Cuaresma empieza pues con un ayuno el día 2 de marzo y con mucha oración y con una muy clara intención de lo que es pedir nuestra propia purificación para celebrar con alegría finalmente la Pascua del Señor.
Así pues, no lo dejemos en el olvido, no nomás nos conformemos con escucharlo, vamos a entrarle con mucha fe y con mucha esperanza de que este mundo puede ser superado y mejorado. Alabado sea Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. No se le olvide suscribirse, tocar la campanita para que le lleguen oportunamente los mensajes, compartir incluso estas reflexiones sencillas con otras personas en un chat de muchas personas. Trate de ser catequista desde su celular, su computadora o su tablet, compartiendo una enseñanza sencilla, repito, pero que nos viene de Cristo el Maestro. Por otra parte, también dele su like, que eso nos favorece y nos ayuda mucho para poder continuar con este tipo de evangelización. Nos vemos el miércoles de ceniza, nos veremos el próximo domingo, primer domingo